Revista Libertaria presenta La salud mental en Chile. Hola, ¿cómo están? Hola, 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 bien. hola. Bueno, saludar a los compañeros que están hoy día acá presentes en este podcast. Hoy día no nos acompaña Raúl, está en otro lugar, así que los saludamos y esperamos que después pueda ver este podcast. Hoy Pero día nos está viendo desde allá donde está, nos está seguramente. viendo desde donde está. Hoy día vamos a hablar de un tema eh, que es bastante complejo, yo creo, y que está muy caliente hoy en día, sobre todo después post pandemia. Yo creo que la salud mental en Chile y a nivel mundial también, pero nos vamos a ubicar hoy día desde nuestra territorialidad, desde lo que nos convoca a vivir en este territorio, ¿no es cierto?, dominado por el Estado chileno que se llama Chile, eh, y cómo esto de alguna manera provoca que nuestra vida se vea muy precarizada. Ya dentro de las últimas investigaciones en el Observatorio de Salud Mental se hizo una investigación en donde se logró reunir a 5.000 personas, las cuales fueron encuestadas en distintos ámbitos de la salud mental, en donde los índices ya de depresión y de ansiedad son los más altos y posteriormente las adicciones son las que están comandando hoy en día las problemáticas de salud mental, tanto en los servicios de APS, ¿no es cierto?, que sabemos que son los servicios primarios de salud. Ya después vienen los centros que son un poquito más especializados, que son los COSAM, por ejemplo, que son los que trabajan hoy en día en Chile las problemáticas de salud mental, tanto a nivel individual como a nivel familiar, y también el sector privado, que hoy en día, como nosotros podemos ver muchas veces, las especializaciones son las que hoy en día no están, digamos, muy acorde a lo que las personas requieren, necesitan, las necesidades que van surgiendo. Ya esta investigación fue realizada a partir de percepciones, ya lo que nosotros podemos percibir acerca de lo que creemos, de lo que pasa en el tema de salud mental, y también esta investigación recoge antecedentes ya de los distintos modelos que están trabajando hoy día en salud mental, que eso ya va a ser para otro podcast, pero ahí también lo vamos a hablar porque también es súper interesante poder ir conociendo, ¿no es cierto?, los distintos modelos, porque hay modelos tradicionalistas, ya que van buscando miradas más biológicas, otras que son un poco más desde la mirada más humanista, entonces desde ahí vamos a ir también más adelante abocando. Y en este estudio hace, digamos, una apreciación que, por ejemplo, el riesgo suicida en hombres, hoy en día, de las 5.000 personas encuestadas, el 32% de las personas piensa o ha pensado o ha tenido la idea de matarse, ¿ya? Y también ha planificado esto, de alguna manera, ¿ya? La idea es como que yo pienso que ya no me siento muy bien y que quizás quisiera no estar aquí. Esa es una idea. Y la planificación surge cuando yo ya hago algo, ¿no es cierto?, por llevar a cabo esta acción que yo estoy pensando. En las mujeres, un 25%, y aquí hago un entre comillas, porque también mayor sentimiento de soledad, de la comprensión. Y ojo con este, en los LGTB el 85% con idea y planificación de suicidio. Ya los mayores rangos también que se ven como problemas de salud mental están asociados al ámbito laboral, al estrés, al no lograr llevar la vida, al no lograr a través de tu fuente laboral, lograr a fin de mes llevar, ¿no es cierto?, esa tranquilidad y poder, digamos, vivir. Eso es uno de los temas también que están muy presentes hoy en día en el ámbito de la salud mental, lo cual repercute ya en que exista
mayores problemas en las dinámicas familiares al interior de la familia y que esto provoque también mayores índices de violencia intrafamiliar. Por lo cual también es una temática que está con muchos índices en el ámbito de prevención de la violencia, en el ámbito de la intervención de la violencia y de cómo también se va, digamos, manifestando la violencia que no solo es al interior del hogar, que si bien se manifiesta y es como lo tradicionalista, ¿no es cierto? Como observar el sistema familiar como la problemática, sin embargo sabemos que la violencia, digamos, va naciendo desde afuera hacia adentro. Ya, bueno, un 79% de las personas encuestadas creen que este es un problema crónico, que no se va a sanar. ¿Ya? Y ahí yo quiero comentar algo que efectivamente los programas de salud mental a los cuales tienen las personas acceso a través de sus sistemas de salud, como los consultorios, ya cuando se detecta un problema de salud mental y se ve que es parte de los programas, ¿no es cierto?, que hoy en día nos abocamos a los GES, ¿no es cierto?, cuando existen problemas de salud mental en adultos, en infanto-adolescente, son todos los que son detectados desde sus colegios, que hoy en día comandan las enfermedades de salud mental del desarrollo, ya que son como los TEA, las hiperactividades, ya, y ellos son detectados y son enviados. Sin embargo, estos son programas de intervención que tienen una temporalidad y nos dan constancia de que efectivamente esto pueda ser solucionado, porque también tenemos que identificar que no todas y todos somos iguales. Por lo tanto, esto también va generando que se tenga una mirada de la salud y que esto provoque que se tenga una manera de actuar frente a una cantidad de personas con los mismos recursos. ¿Ya? Y bueno, en adultos la depresión y la ansiedad, como lo comenté anteriormente, y los problemas de adicciones, que de alguna manera sedan, ¿no es cierto?, o retardan estas angustias, es como la medicina. Yo trabajo en el área de adicciones y debo decir que en estos 16 años trabajando en esta área he logrado dar cuenta que es una forma de autocuidado para no llegar a ser parte muchas veces también de esa cantidad de personas que quiere acabar con su vida. Se quiere acabar con la vida en muchas oportunidades también, frente a las crisis que surgen de esto, pero es una manera de apaciguar cierta sintomatología. Llega el fin de semana, me quiero borrar, quiero olvidarme de que todo esto está pasando, de lo que pasa a nivel social. Bueno, eso era lo que yo quería como comentar. Me gustaría que más adelante pudiésemos como ir trabajando quizá algunas temáticas de manera más específica. Sí, pero seguramente vamos a ir trabajando cada una de esas temáticas. Las vivimos. Oye, pero para que lleguemos a un resultado. Oye, pero lo que yo te quería decir es que saliendo un poco de esta invitación que tú nos has hecho de entrar ya de lleno al tema más, digamos, más epistemológico del asunto, yo quería mencionar que hay una cuestión un poquito más general que tiene que ver con, que creo que es importante que lo mencionemos también, que tiene que ver con que hay una escuela que tú conoces muy bien, que estás desarrollando, que tiene que ver con la psicología desde el punto de vista anarquista, la psicología, que le pusieron el nombre de psicología anarquista y que es un área que trata de estudiar y que tiene que ver también un poco con la antipsiquiatría y con otras corrientes también que se han desarrollado a través de la historia de la psicología, pero que actualmente se le conoce más bien porque es una rama que va estudiando históricamente el devenir del comportamiento desde el punto de vista de las relaciones de poder, ¿ya? Porque a los anarquistas es un tema fundamental el poder y la jerarquía, ¿no es cierto? ¿Ah? Es el tema, seguramente, Nos que nos moviliza, atañe a ¿no? nosotros. Por supuesto, tratar de entender de a dónde viene esto del poder, ¿no es cierto? Y el resultado del poder, que son las jerarquías, que es la dominación,
y que es el tema del anarquista. Entonces, bueno, ahí yo estuve leyendo un poco de esto y claro, hay todo un estudio desde Max Weber, desde Foucault, ¿no es cierto?, de todos estos autores del siglo XX, Ujú. de las definiciones de lo que era el poder para ellos, de cómo se ha dado el poder en la historia desde una definición jurídica, ya que tenía que ver con el contrato social, todos nos acordamos un poco de eso, y después ya después, desde los años 60, tal vez del siglo pasado, se empieza a hablar ya de relaciones de dominación en el tema del poder, ya no tanto un punto de vista jurídico, sino que más bien de un enfoque que tiene que ver con la lucha y la dominación. Pero que la psicología anarquista probablemente, yo creo que el aporte más importante que nos puede entregar, que se puede resumir así muy groseramente, es que yo creo que es la que descubre que las relaciones de poder, estoy hablando del poder desde el punto de vista, digamos, más bien político, ¿verdad? Una lucha una lucha por conquistar el mismo poder, ¿no es cierto? Y mantenerlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos referimos? No, no a ese poder como la capacidad de poder hacer algo, ¿no? Que es una definición también, sino que como poder político, digamos. Entonces, eh, llega a la conclusión en la psicología anarquista que las relaciones del poder son relaciones bélicas. ¿Ya? Yo creo que ese concepto es muy interesante y también si lo relacionamos con lo que hablábamos la vez anterior, ¿no es cierto? Que hablábamos del antimilitarismo y de las relaciones eh, militaristas dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Y que vienen precisamente de esta noción del poder como una lucha por una dominación, por obtener la subyugación del otro, Ujú. ¿no es cierto? Y que a través de esa subyugación es la que a través de la cual se construyen las jerarquías y la dominación, ¿no es cierto? Que son que en última instancia tienen como resultado en la sociedad moderna al Estado, ¿ya? Como la figura máxima de la expresión de la dominación, ¿ya? Este Estado que según el psicólogo, que seguramente Pancho nos va a hablar de Colombo, eh, que el Estado en este momento permea toda la sociedad, ¿no es cierto? Está presente en todas las relaciones, en todas nuestras relaciones. Esa misma estructura que nosotros vemos en los gobiernos y en todas sus instituciones, es la misma que se repite en cada una de nuestras relaciones sociales, incluso familiares, eh, grupales, y en todo ámbito de cosas, en la empresa, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el ámbito laboral, en el trabajo es más o menos que se repite la misma estructura estatal. Entonces, eso es lo que me parece que es más interesante de ver cómo en el fondo, el problema psicológico de la sociedad, el problema si lo queremos situar desde un punto de la psicología, son las relaciones bélicas, son relaciones de poder, son relaciones de dominación, y que son esas las que en definitiva son las que producen de esto que nos hablaba Nanda en el aspecto práctico, que tiene que ver con toda esta psicopatía y trastornos que se están manifestando en la sociedad moderna y que antiguamente tal vez no se conocían tanto porque no se estudiaban tanto tampoco. Recordemos que la psicología tiene tal vez, ¿cuántos? 100 un poco más de 100 años, con suerte. Entonces, recién estamos entendiendo que las relaciones de poder que establecemos los seres humanos en nuestra cultura son las que nos llevan a tener estas psicopatías sociales que se manifiestan en todo esto que nos hablaba la Nanda, en el suicidio, y que tienen que ver con estas relaciones bélicas, que en el fondo seguimos repitiendo el patrón militarista hasta nuestras relaciones interpersonales. Mm. Y esa es la invitación que nos hace la psicología anarquista que me parece tan trascendental y que no, y que es interesante poder conocer para todo anarquista. Y bueno, en ese sentido yo quisiera tomar como de las cartas que han ido poniendo sobre la mesa Ananda, bueno, ahora Pedro, y quiero llevar como hacer un contrapunto y llevar como tratar de mostrar cómo el poder, cómo los discursos del poder manifestados en distintas instituciones hacen un abordaje de la salud mental.
Y quiero, tengo acá mi apunte, mi torpedo acá al lado, Maravilloso. que probablemente de una institución mundial que escuchamos mucho en la pandemia, de la OMS, de la Organización No la Mundial de conozco. la Salud, la OMS, que la escuchamos mucho en la pandemia, y aquí voy a leer la definición que hace de salud mental, y quiero que la problematicemos, porque dice que la salud mental es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Esa es la definición que aporta la OMS. Y aquí quiero aportar otro discurso del poder, que es un dato que el Estado nos proporciona, eh, que es un dato de la Superintendencia de Seguridad Social, que dice que 2 de cada 3 trabajadores y trabajadoras, o sea, el 67% que presentaron una enfermedad profesional reconocida por un origen laboral el año 2022, corresponden a diagnósticos de salud mental. O sea, la enfermedad Que la se presenta lleva. en el mundo del trabajo, que la que la lleva exactamente son las de salud mental. Entonces hay otra fuente. Y quiero citar la última, y con esto termino mi cita, que es del mundo privado, de quienes lucran con nuestras necesidades, y quiero citar a una clínica, que da lo mismo el nombre porque todas las clínicas buscan el lucro, así que más o menos este discurso usted lo puede llevar a todas. Porque estuve buscando ahí en un sitio de una clínica y decía, ya, ¿cómo puedes cuidar tu salud mental? Y nos recomiendan lo siguiente: que realicemos alguna actividad física, que comamos saludablemente, que durmamos 8 horas diarias, que tengamos objetivos y metas a corto y largo plazo, que evitemos resistirnos a los cambios, que trabajemos la paciencia, que hagamos conscientes nuestros pensamientos para modificarlos si estos producen algún sentimiento desagradable, y buscar ayuda si la necesitamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, raya para la Tolerante a la suma, frustración. estos 3 discursos, Pilar Sordo. claro, exactamente, más o menos, estos Claro. 3 discursos del poder, el discurso de un organismo internacional, un dato que nos proporciona el Estado y el mundo privado, cómo abordan este fenómeno. Una de las cosas que veo así rápido es que la salud mental es un asunto individual. Entonces, si ustedes gestionan mal alguno de estos dimensiones que yo les acabo de contar, es un problema suyo, no un problema de su entorno, no, o lo que Pedro nos decía, no un problema que en el trabajo nos pongan la pata encima, que abusen de nuestros derechos, que no tengamos tiempo para comer, que los límites sean poco claros en relación a lo que hacemos. No tiene nada que ver. Pues la salud mental es un problema, bajo la lógica del poder, es un Sí. De problema comer de mal los... y dormir poco. Es un relato dominante que agudiza en el otro esta problemática y se hace tan parte que se siente que es un problema. Claro, Porque invisibiliza los factores externos aparte. Exacto. Sí, po. exactamente. Y con esto termino, y lo quiero conectar también con el dato que nos planteaba Nanda, y bueno, y que ahora Yeka también puso sobre la mesa, que es que se deja de comprender esto como un fenómeno social, como un problema social. Y como no es un problema social, bueno, cada persona verá cómo gestiona. Entonces, si ustedes tienen plata, pueden ir a terapia psicológica y pagar, no sé, 40, 50 mil pesos por cada terapia, y se puede analizar y hacer todas esas cosas que les gustan a los sectores Privados. que tienen la plata para hacerlo. Pero en los sectores populares, bueno, mi papá, una de las quejas más fuertes que tiene cuando se atiende en relación a sus temas de salud mental en el consultorio es que le cambian el profesional cada 3 meses. Entonces, ahí donde yo también quiero que problematicemos eso, la cuestión, como decía la Yeka, la cuestión estructural. Esto no es un problema individual, ni se va a solucionar si salgo a correr más y como mejor, que son cuestiones que tenemos que también Que revisar, son parte observar del todo lo que ustedes autocuidado. quieran. Claro, pero aquí el cuidado colectivo, ¿dónde queda? Eso es como lo que quería plantear. Sí. Ya. Claro, mira, yo lo que opino acerca de la situación, de la situación mental que se vive hoy en día, creo que tiene mucho que ver con el avance del capitalismo, la globalización, la digitalización de la vida, ¿cierto? Creo que
en la forma en que se nos presenta el sistema como un sistema en el que nosotros podemos ser capaces de todo y que se nos obliga también a luchar, a ser el mejor en este ambiente de competitividad que hay, ¿cierto? De individualismo, es algo que nos va agobiando poco a poco en un sistema que no nos da tiempo para nosotros mismos cuando nos queremos juntar para... ¿Cuánto nos cuesta de repente poder grabar un podcast o una reunión? Porque no tenemos tiempo, porque la pega nos consume todo, porque se nos llena de problemas. También otras cosas que se agudizaron mucho desde la pandemia con los niños y los adolescentes, ¿cierto? El cambio de las relaciones sociales a las relaciones virtuales, en donde los niños tienen su vida prácticamente desde un teléfono, ¿cierto? Y desde ahí ven su amistad, y lo virtual les muestra otra vida muy distinta a la vida en realidad. Vienen ahí la frustración, ¿cierto? La violencia que se está viviendo. Los niños tienen, mm, la mayoría de los niños están con problemas hoy en día, es muy usual. Niños con depresión, con ansiedad. eh, en los mismos tiempos de pandemia también, claro, se utilizaba las terapias desde el computador, ¿cierto? Virtualmente, carísimas. Había que buscar pues, en el sistema privado prácticamente para que fuera rápido, porque cualquier papá, claro, quiere ver a su hijo bien luego. Uno se cuestiona muchas cosas al tener un hijo así, con depresión o con ansiedad o cualquier tipo de enfermedad psicológica. Y lo que te ofrecen y en ese momento sobre todo, de pandemia, eran muy escasos los psiquiatras y eran carísimos aparte, y virtuales. La única forma de poder tener atención rápida era por ser yendo al COSAM, y en el COSAM te mandaban al hospital a inventar prácticamente en el caso de que no era así, la única forma de entrar al COSAM era llevando a tu hijo al hospital y decir que lo pillaste, que lo encontraste intentando matarse. Y era la única forma, es la única forma de que te den un acceso directo al COSAM. Aparte, en el COSAM los trabajadores de ahí son todos con boleta, ¿cierto? Entonces los van cambiando súper rápido, los van cambiando como semestral o anualmente, y los niños tienen que contar una y otra vez, revictimizarse y empezar todo de nuevo. Sí. eh, y Sí. eso, pues. Yo quisiera comentar algo que me quedó ahí dando vueltas, que tiene que ver con el cambio de paradigma, ya con el cambio de la mirada que tenemos de la salud mental. Cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando de algo biológico, de algo que nace desde lo orgánico, Mm, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de enfermedad, también estamos subyugando a otro la posibilidad de tratar esto que a mí me está pasando. Yo no tengo las herramientas de hacerlo. Desde ahí nace esa mirada individualista de la atención. Ya cuando yo tengo un problema, tengo la capacidad de movilizarme también frente a este y a generar una construcción también de poder decir, esto es algo que a mí me está pasando, pero no me pasa solo a mí, ya no es algo individual. Acá está muy individualizada la salud mental, es algo muy centrista. Y las intervenciones en salud mental es como la inteligencia emocional. Ya cuando hablamos de inteligencia emocional, nos vamos al lado de que es la persona la que tiene que tener esas herramientas, y de pronto sí, también, si la persona está muy mal, también se vuelve súper revictimizada con lo que le está sucediendo, también se vuelve intocable, no podemos hablar del problema que está sucediendo, y yo creo que ese es un paso importante que tenemos que dar como sociedad, que es un problema social, es un problema comunitario. Cuando yo me ocupo de lo que le pasa a mi vecino, de lo que le está pasando al otro, y me doy cuenta de que no es muy distinto de lo que me pasa a mí, estoy identificando un problema. La enfermedad en sí provoca el ser paciente, y el paciente espera algo que no va a llegar nunca, y sabemos que así no va a ser, porque
efectivamente, como decía la Yeca, ¿no es cierto?, en la precarización de la salud mental también Sí, tiene que ver con la precarización de los trabajadores de salud mental. sí, Y esto va todo de la mano. Es un círculo que nos engloba a todos y que prontamente existe el psicólogo que se quemó porque nunca le pagan y se aburrió y deja tirado la pega que estaba haciendo porque ya no tiene las herramientas para seguir haciendo, porque su salud mental también se ve coartada. Entonces yo creo que es importante poder ir identificando desde dónde miramos la salud mental. Yo estoy casi segura y me siento en que no es una enfermedad, yo creo que es un problema y es sí, importante poder ir haciendo esto desde lo global, o sea, el capitalismo, el patriarcado, las diferencias de género, la desigualdad de clase, todo eso provoca que nosotros también vayamos siendo construidos a partir de relatos dominantes, que hoy día dominan y nos dicen cómo nos debemos comportar, qué es lo normal, qué no es lo normal, cómo nos diagnostican, cómo nos dicen a un niño, porque corre un poco más, que es sumamente hiperactivo, inmediatamente sí. lo encajan en una cajita en donde no entra dentro del resto de sus compañeros. Entonces yo creo que eso también es como algo importante a seguir tensionando. Es que lo que pasa es que probablemente es que el capitalismo, como decía Carlitos Marx, se ha estado perfeccionando de tal forma que ya la única cuestión intolerable que puede existir para el capitalismo en este momento, porque sabemos que el capitalismo tiene esta capacidad de poder tomar todo lo que intenta producirle cambios y transformarlo para sí mismo, para poder enriquecerse y seguir creciendo, ¿no es cierto? Da esa si no, para qué hablemos de los libertarios, ¿no es cierto? Que pensábamos mucho que iba a ser una especie de bastión y resulta que ya Mm. ahí salió un libro que interpreta lo que es el anarquismo desde el punto de vista de los liberales, ¿no es cierto? Lo conocemos ese libro. Entonces, ya no hay límites para el capitalismo, parece, salvo tal vez que es una cuestión que el capitalismo no puede tolerar, que es el que las personas empiecen a darse cuenta de y hacer sentir su influencia respecto de cuestiones que puedan producir modificaciones a las relaciones de poder existentes actualmente. Esa es la piedra de tope que tiene el capitalismo, que no se pueden modificar las relaciones de poder que existen actualmente. El empresario, el trabajador, ¿no es cierto? El explotador, el explotado. Y para eso, el capitalismo lo que hace es disolver a la sociedad y transformarnos a todos en consumidores, ¿cierto? En todo ámbito de Sí, cosas. Ya no existen relaciones de apoyo mutuo ni interacciones sociales, sino que nos transformamos Mm, en consumidores. Consumidores claro. del psicólogo, consumidores de, como ustedes lo están mencionando, como dice mi ley, nos tienen que pasar un voucher, ya, y con ese voucher nosotros vamos a poder ser buenos consumidores en el mercado de todo tipo de mercados, Claro. y la sociedad se transforma en un mercado, ¿no es cierto? Y, donde lo importante es el consumidor. Entonces, eso se va repitiendo en cada feria. Yo cuando ustedes hablaban de estos temas, yo me acordaba, por ejemplo, lo que pasa en el ámbito de la ecología que ahora sale mucho, que también son relaciones, se ven el problema ecológico como un problema individual, ¿no es cierto? Que yo tengo que ducharme 3 minutos, no 10 minutos, que yo tengo que reciclar, que separar la basura, ¿no es cierto? Pero no cuestionemos las relaciones de poder, no cuestionemos el hecho de que los empresarios y las grandes empresas son las que contaminan 1000 veces más que cualquier persona individual. ¿Cachai? Claro, Eso no eso es un tema accesorio, muchas veces se menciona, pero como algo, ya, pero las empresas están haciendo su responsabilidad social verde, ¿cachai? Pero no es el tema claro. importante, lo importante es que las personas cambiemos nuestros hábitos, ¿no es cierto? Y también, como nos decía acá esta clínica privada que mencionaba Pancho, que nuestros hábitos son los que nos llevan a tener problemas, nuestros malos hábitos son los que nos llevarían a tener los problemas psicológicos, no Claro, son entonces, problemas sociales.
Exactamente, y quizás ese es el desafío y que, claro, en este programa no vamos a agotar todas las respuestas, pero les queremos también agradecer a las personas que van a ver después este programa, porque, claro, aquí más bien proponemos una problematización que en ningún caso espera cerrar el tema. Nos gustaría que este podcast alimente también las propias reflexiones locales de las personas que lo están viendo. Así que nada, Porque es les un agradezco. problema tan grande que quedamos Y le cortísimos. agradecemos, estamos ahí en el punto en que en cualquier momento ya nos vamos a caer, porque Muchas, no pagamos esto, lo hacemos Chao. de la manera que podemos, así que Estamos colgados al wifi. así que muchas gracias. muchas Muchas gracias gracias. por este podcast y nos vemos prontamente. Saludos compañeros, compañeras, un Chao, abrazo. chao, 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 cuídense. Isabel. chao.